Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día? Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes en este podcast. Vamos a tratar el tema de la melanina porque hoy en día, al vaivén de los cambios que se están suscitando a nivel social, a nivel global, en lo que está pasando con respecto a lo que significa el racismo, que está más vivo que nunca, inserto en muchas sociedades, pues bien vale la pena que conozcamos al gran responsable del color de nuestra piel, ese pigmento conocido como melanina. Es un pigmento natural que no solamente le da color a nuestra piel, sino también a los ojos, al cabello. Es mucho más que una simple característica estética, es en realidad uno de los componentes pues como más fascinantes y esenciales del cuerpo humano, tanto desde el punto de vista de lo biológico como de lo cultural. En este podcast, efectivamente, vamos a explorar su papel en la protección solar, su función como marcador evolutivo, que es bien importante que lo tengamos bien presente, y cómo ha influido en la forma en que entendemos las diferencias humanas. Esta es una característica fundamental de un pigmento que pues realmente ha moldeado la historia de nuestra especie. La famosa melanina actúa como un protector solar incorporado. Se produce a nivel de nuestro organismo en células especializadas que se llaman melanocitos y pues se va almacenando en pequeños compartimentos dentro de las células de nuestra dermis, de nuestra piel, que se llama melanosomas. La función principal de la melanina pues efectivamente es absorber la radiación de los rayos UV, los famosos rayos ultravioletas, pero también recordemos que a nivel de la luz solar no solamente están presentes los rayos UV, sino los rayos infrarrojos, los rayos X, los rayos gamma, las ondas de radio, una cantidad de elementos que componen la luz que de entrar de forma directa a nuestro organismo a través de la piel ocasionarían un daño enorme a nivel de nuestro organismo. En la piel, por ejemplo, si no logra disipar la melanina esa protección o esa función no logra cumplirse a cabalidad en forma de calor, pues quedarían expuestas las células de nuestro cuerpo, el mismo ADN, las mutaciones no se harían esperar, entonces aparecerían entre otro tipo de problemas, el cáncer, ya lo vamos a ver. Claro, sobre todo las pieles claras están muy expuestas, las pieles blancas, a la aparición de manchas solares, a las arrugas. Lo hemos tratado en otros episodios, efectivamente, cómo la luz solar puede incidir, por ejemplo, en el envejecimiento prematuro, pero entonces vamos por partes y podemos definir que hay dos tipos de melanina en el organismo o en el cuerpo humano. Uno es la eumelanina, que es de un color marrón oscuro o negro, que pues va a proveer una protección mayúscula contra la radiación ultravioleta, es decir, la gente afro, la gente negra de piel muy oscura, tiene pues grandes cantidades de eumelanina, una de las formas de melanina, ¿verdad? La eumelanina. Otra forma de melanina sería la feomelanina, que es de un color rojizo o tal vez un poco más amarillento, que es menos eficaz como escudo solar, y esta feomelanina es la que tiene pues la gente de piel o de tez clara. Las personas blancas tienen grandes cantidades de feomelanina y no de eumelanina, para que vamos conociendo un poco acerca de las características distintivas de la melanina en sí. Bueno, hay algo muy importante también de resaltar. Este pigmento no solamente está presente en nosotros los seres humanos, sino también en algunos animales. Entonces me llega a la mente el ejemplo clásico, ¿verdad?, de la pantera. La pantera pues realmente no es una especie, sino que es un jaguar o un leopardo con grandes cantidades de melanina, en este caso negra, pues el pigmento negro, y por eso tiene esa característica peculiar, bueno, valga la redundancia, ¿no? Esa característica tan distintiva, mejor sería el término, de ese color negro intenso. Realmente es eso, una gran cantidad de melanina. Y en individuos que son albinos, pues es todo lo contrario. La ausencia de melanina hace que pues sean blancos, entonces también encontramos algunos félidos o felinos que son absolutamente blancos porque no hay presencia significativa o está prácticamente ausente la melanina, y lo vemos también en algunas personas de etnia afro, de gente negra, que salió alguien albino, entonces no tiene melanina y es pues como una rareza, ¿no? Es algo como una especie de mutación, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma la melanina ha marcado el ritmo de la evolución de los seres humanos? Pues efectivamente desde una perspectiva evolutiva, la distribución de la melanina en la población humana es una adaptación directa al entorno, sobre todo a nivel climático.
Por ejemplo, nuestros antepasados, nuestros ancestros más antiguos que evolucionaron en África hace aproximadamente unos 300.000, 320.000 años, en ambientes con una alta radiación solar, para poder sobrevivir en esas zonas, pues tenían, como había tanto sol, tanto calor, grandes cantidades de melanina, es decir, una piel demasiado negra, demasiado oscura. Entonces, rica en eumelanina, que ya pues lo habíamos definido como el componente más oscuro, más fuerte de la melanina, la eumelanina. Entonces protegía el cuerpo de mutaciones celulares y fundamentalmente de la degradación del folato. Esto es muy importante porque está relacionado con los embriones, con la formación del feto inclusive. Una vitamina esencial para la reproducción y el desarrollo embrionario. Bien interesante pues lo que tiene que ver esa relación tan directa del sol con la especie, con la sobrevivencia incluso de la misma especie. Cuando pues nuestros ancestros comenzaron a migrar fuera de África, esto se dio hace aproximadamente unos 60.000 a 70.000 años más o menos, pues se enfrentaron desafíos ambientales muy diferentes, ¿verdad? Nuevos desafíos ambientales, particularmente en latitudes más altas, donde pues más al norte, donde la luz solar pues no es tan intensa, es más bien escasa, débil en gran parte del año. Luego pues con la situación de lo que tiene que ver con las glaciaciones y todo eso, pues el problema se iba a intensificar más. Entonces, en estos contextos, una piel muy oscura, aunque pues protegía la radiación solar, no era tan necesaria y sí dificultaba, otra cosa importantísima, la síntesis de vitamina D, que es pues vital para el metabolismo del mismo calcio y el desarrollo del sistema óseo. Entonces también lo decíamos, lo destacábamos en otro podcast, lo importante que es para la producción de vitamina D, para que esa síntesis de esta vitamina se pueda dar, el metabolismo mejor de la vitamina D, lo importante que es tomar el sol, por lo menos 20 minutos al día. Sobre todo pues en horas donde esa radiación no sea tan intensa. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema porque las presiones evolutivas, en este caso pues del color de la piel, van favoreciendo progresivamente una piel más clara en aquellos africanos que salieron de su continente, fueron a parar a Europa, a la parte norte de Asia, entonces ya no necesitaban que la piel fuera tan oscura. Entonces esto facilitó la producción de vitamina D con menos exposición solar, es decir, teniendo una piel más clara. Entonces, pues obviamente que esto se sustenta con estudios genéticos. Se estima que esta despigmentación significativa pudo haber ocurrido entre 8.000 y unos 20.000 años, dependiendo pues de la región y del grupo humano. Por ejemplo, en Europa, ciertos genes asociados a pieles claras comenzaron a volverse más comunes hace más o menos entre 5 y 10.000 años, coincidiendo con la adopción de cambios que se dieron, ¿verdad? A nivel de la agricultura, cambios en la misma dieta, que redujeron la ingesta natural de vitamina D. En Asia Oriental, en Asia del Este, la piel clara surgió también mediante mutaciones genéticas distintas a las que se dieron, por ejemplo, en Europa, un fenómeno que se conoce a nivel de la ciencia como evolución convergente. Entonces, esto viene a demostrar que la piel clara no es exclusiva de un solo linaje o lo que se dio a conocer o a llamar como raza, ¿no? De forma errónea, ya lo iremos detallando y viendo cómo este es un concepto totalmente equivocado, sino que, bueno, esa piel clara es una adaptación evolutiva que se vino a desarrollar de forma independiente en distintas poblaciones humanas que vivieron pues en zonas con baja radiación ultravioleta. Entonces vemos que blanco no solamente hay en el continente europeo, en el norte de Europa, no, sino que blancos, gente de tez clara también hay en Europa Central. Entonces en regiones como por ejemplo Afganistán, en la misma India, en el continente, pues en el subcontinente índico mejor, también había personas de tez muy clara, de ojos claros, de gente blanca, por llamarlo de una forma mucho más precisa. Entonces esa tez blanca, esa piel blanca no es exclusiva de personas que tenían sus ancestros en Europa. Entonces, bien importante para que lo tengamos en cuenta porque a veces tenemos esa tendencia a asociar la piel blanca con el europeo, pero pues realmente no es así. Y esto en la India, más adelante lo voy a destacar, fue muy significativo porque a raíz de esa situación de la piel fue que se empezó
a gestar todo lo que nosotros conocemos como las castas, pero más adelante me voy a referir de una forma un poco más puntual a esta situación. Entonces, pues obviamente que hay un respaldo científico de la evolución de nuestra piel, sobre todo en cuanto al color. Hay varios campos de la ciencia que obviamente respaldan todo lo que tiene que ver con las teorías evolutivas de la pigmentación humana. Entonces, por ejemplo, la genética pues demuestra que investigaciones genómicas han identificado variantes de genes que están relacionados con la pigmentación, que muestran patrones de selección natural ligados a la latitud geográfica, es decir, a una mayor altitud o a una menor exposición solar, la piel tiende a volverse más clara. Hay también, por supuesto, un respaldo a nivel de lo que es la antropología y los fósiles, porque hay restos óseos y también artefactos culturales que pues van indicando cambios en el estilo de vida, como el uso pues de ropas, de viviendas cerradas, que de alguna forma disminuyeron la exposición solar y modificaron la necesidad de adaptación cutánea. Y también, por supuesto, no menos importante, es lo que tiene que ver con el sustento que nos da a través de la ciencia la bioquímica en torno al vínculo entre la luz solar, la melanina y la síntesis de vitamina D. Está muy bien documentada esa relación, ya te lo decía entonces, ¿verdad? Que para que el metabolismo de la vitamina D se lleve a cabo es súper importante la radiación solar. En regiones con baja radiación, pues la deficiencia de vitamina D puede conducir a problemas de raquitismo y otras enfermedades óseas, lo que implicaba pues una fuerte presión evolutiva hacia una piel más clara. Y también pues los modelos climáticos y solares se ha mapeado en todo lo que tiene que ver con esto de los modelos climáticos, que hay una relación directa entre el índice de rayos ultravioleta, de esa radiación ultravioleta a nivel global, y la distribución de la pigmentación de nosotros los seres humanos, corroborando de esta manera pues que las poblaciones con mayor exposición solar tienden a presentar piel más oscura y viceversa. Entonces, pues al día de hoy lo vemos de una forma muy evidente, ¿no? Con lo que ya referenciábamos en África, pues no es sino ver la gente africana que tiene una piel muy oscura, muy fuerte, protectora frente a temperaturas que pueden llegar a superar los 40 grados centígrados, y en latitudes más templadas o donde definitivamente son frías, pues toda esa cantidad de melanina no se requiere y las personas son de una piel más pálida, mucho más clara y blanca. Pues obviamente que eso es algo como muy evidente al día de hoy todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que ha habido siempre una cuestión de prejuicio con respecto a lo que es el color de la piel, al concepto de raza y la melanina. Durante mucho tiempo, pues la melanina fue interpretada de manera errónea, pero todavía al día de hoy eso no ha pasado de moda, eso todavía sigue vigente, se da como un signo de superioridad o de inferioridad en algunos contextos pues que son bastante significativos, porque pues hay personas que todavía manejan ese prejuicio que si es más clara la piel, si la persona es blanca con los ojos azules, pues se siente de mejor familia, se siente superior a una persona que tenga la piel oscura, el cabello negro, los ojos café o negro intenso. Bueno, se siente superior porque es más claro. Existe ese prejuicio, existe el racismo, no se puede ocultar. Su acción al día de hoy está más vigente que nunca y ya lo estaremos destacando, no sé si en este episodio o en otros, como el racismo, pues obviamente incide en la conducta, en la vida, en la visión de los seres humanos al día de hoy, en la forma en que cada quien se está mirando con respecto al color de su piel. Posiblemente a ti te ha pasado que has sido víctima, por ejemplo, de rechazo, de racismo, de marginación, porque no tienes la piel clara, porque te menosprecian por tu color de piel, porque perteneces a un grupo étnico en particular, porque tienes una nacionalidad diferente que no es europea. Ese eurocentrismo está más vivo que nunca. Pues obviamente las personas que viven en los Estados Unidos, donde es uno de los países, hay que decirlo y me perdona si a alguien le duele y le cae esto, pues uno de los países más racistas del mundo, entonces hay discriminación. Eso es moneda corriente, pan de cada día, no solamente en los Estados Unidos, también en otros países de Europa, en Australia, bueno, en fin, en África, pues en lo que es Sudáfrica, recordemos lo que tiene que ver con la apartheid, que hace bastante dejó de existir, pero que marcó la sociedad sudafricana durante muchísimo tiempo. Entonces, pues gracias a Dios que hoy sabemos que efectivamente la biología moderna nos ha demostrado que se cae ese concepto de raza humana, no tiene ninguna base genética sólida. Las diferencias de color de piel pues representan una ínfima parte de la variación genética entre las personas.
Dos individuos, por ejemplo, de razas distintas, razas entre comillas, voy a encomillar eso, pueden ser más genéticamente parecidos entre sí que dos personas del mismo grupo étnico. La cuestión de la información del ADN, eso no falla, es determinante. Y pues entonces toda esa información genética que está en nuestro interior pues revela esa conexión que existe entre los seres humanos y esa distinción de razas, pues lamentablemente como el color de la piel es tan evidente, se ha dado para muchísimo, ¿verdad? Entonces hay que destacar con respecto a esto del color de la piel porque, como te decía anteriormente, si tú has sido víctima, por ejemplo, de racismo, te has sentido marginado, excluido, pues es bien importante que tengas en cuenta la siguiente consideración. Todo lo que está relacionado con el eurocentrismo, el decir que la civilización correspondía a la gente blanca. Tal vez tú eres una persona blanca, pero pues obviamente es importante que conozcas esta parte de la historia. En la época del colonialismo, en la época del imperialismo, pues eso estuvo muy acentuado porque eran los países blancos europeos los dominantes sobre regiones ancestrales inclusive de América del Sur, de África, de Australia, que pues tenían una mayoría de gente de color oscuro. En la misma India, recordemos pues lo que significó el imperialismo británico en la India y pues vino a exacerbar incluso un problema que venía desde mucho antes. Como te nombraba anteriormente, el color de la piel en la India fue bastante grave en cuanto a lo que fue la cuestión de las famosas castas. Entonces los brahmanes pertenecían a esa casta de los arios, a los arios índicos que tenían la piel clara, los ojos claros, entonces era como la élite, la crema innata, y de ahí en adelante los drávidas, los sudras, los parias, pues que eran razas inferiores, tenían una piel que iba de claro a oscuro, entre más oscuro eran la casta inferior. Entonces los antiguos habitantes de la India, los que en algún momento se conoció como parias, afortunadamente esto ha sido ya muy replanteado en la India, esto de las castas, pero todavía sigue vigente, no ha desaparecido del todo. Entonces esos antiguos habitantes de piel muy oscura eran los originarios, y esto ha pasado en todas partes del mundo, ¿verdad? Ni que hablar de lo que significó la llegada de los europeos a América Latina. Entonces lo que hicieron con los indígenas de piel oscura, el exterminio al que se vieron sometidos porque los europeos se sentían superiores por tener el pellejo o la piel blanca y los ojos claros y el cabello lacio y color amarillo, entonces se sentían superiores a razas que pues tenían una condición morfológica, un estereotipo totalmente distinto, donde el color de piel fue determinante. Y aquí quiero citar un caso muy puntual de lo que esto ha significado incluso al día de hoy en épocas contemporáneas, lo que está relacionado con el racismo y con todo ese imaginario que se ha insertado en la mente de muchas personas. Resulta que para de pronto lo más nobles, las personas más jóvenes que están escuchando este podcast no conocen algo, o bueno, tal vez por referencia histórica al investigar, al estudiar en la universidad o lo que sea, han recibido información acerca de lo que significó, por ejemplo, la matanza o esa masacre que se dio en el año de 1994 en África Central, en los pequeños países de Ruanda y Burundi, entre las etnias Tutsi y Hutu. Quiero traer a colación este caso porque es muy diciente de lo que ha significado esa influencia del colonialismo y lo que el concepto de raza ha hecho en la mente de las personas. Resulta que los Hutus y los Tutsis, pues personas que pertenecían a etnias distintas pero que manejaban como el mismo contexto cultural, la misma lengua, todo eso, pues cuando llegaron los belgas al Congo Zaire, a toda esa zona del centro de África, instauraron un concepto, un prejuicio racial en la mente de los Tutsis y decían que ellos, los Tutsis, tenían facciones un poco más caucásicas, más suaves, que eran de una mayor estatura, entonces que se parecían un poquitico más al concepto de caucásico, de lo blanco, de lo refinado, y que el Hutu, por tener las personas que pertenecían a la etnia Hutu, que tenía unas facciones un poco más toscas, más primitivas, entonces eran inferiores. Y esto se insertó de tal forma en la mente de una sociedad que, bueno, incluso antes de la llegada de los belgas, de los alemanes y los belgas, los Tutsis eran ganaderos, tenían dinero, o más dinero que los otros. Bueno, el concepto de dinero de pronto no estaba instaurado en esas sociedades como lo conocemos, pero entonces tenía mayor riqueza, para decirlo de una forma más clara.
Entonces, como eran agricultores, dueños de cabezas de ganado, y los Hutus eran los agricultores, pues no tenían tanta riqueza como los Tutsis, entonces existía como de pronto una cierta rivalidad, no muy evidente, pero que se exacerbó a propósito, sobre todo con la llegada de los belgas a Ruanda y Burundi, afirmando que los Tutsis eran superiores a los Hutus porque tenían las facciones más refinadas, la piel un poquitico más clara. Imagínese usted lo que significa la coloración, la melanina, el papel que ha jugado en la mente de nosotros los seres humanos. Y cuando estalló esa revuelta por la muerte, el asesinato del presidente de Ruanda, en este momento, qué pena, no me acuerdo del nombre, pues entonces estalló una especie de guerra civil y pues los Tutsis fueron casi que, bueno, diezmados, eliminados, masacrados por parte de los Hutus, y se dio una matanza horrible que en 100 días murió casi o más de 1 millón de personas de una forma espantosa. Entonces, si tú de pronto que estás escuchando este podcast no tenías conocimiento de ese dato histórico reciente, porque eso fue hace 31 años, en 1994, te invito a que revises esa parte de la historia de la humanidad cruenta, pero que tiene un sustrato que es muy racista. Y ni qué hablar en la época colonial, pues las instituciones que los españoles se instauraron en estos países, como la enmienda, la mita, la hacienda, con referencia a los indígenas, afirmaban que ellos eran inferiores porque la élite blanca eran los nacidos en la península, que los criollos blancos, hijos de españoles nacidos en tierra, tenían la mancha de la sangre, y una cantidad de barbaridades que instauraron en la mente de las personas, y al día de hoy esos prejuicios siguen dando vuelta en los países de América Latina, y hay un prejuicio racial. Las personas que de pronto pertenecen a un grupo de alguna región que es un poco más blanca o decididamente blanca, tienen esa tendencia a menospreciar a personas que de pronto son un poco más oscuras o de un origen ancestral indígena, y los ven como inferiores. Y lo más grave es que las personas que pertenecen a esos grupos étnicos se sienten inferiores porque hace parte del imaginario colectivo. Obviamente que este es un planteamiento que debe ser reevaluado absolutamente de la mente de todas las personas que están escuchando este podcast en diversos países de América Latina, porque pongamos el dedo en la llaga, eso sigue vigente, vivito y coleando al día de hoy. Y entonces esa discriminación o ese aire de superioridad de la gente blanca sobre la gente que es un poco más oscura, la podemos ver de una forma muy evidente en México, país donde escucha mucho este podcast. Quiero mucho a la gente de México, tengo mucha sintonía, afortunadamente, qué pena que hablo en primera persona. Lo vemos en mi querida Colombia, donde hay una élite blanca racista a morir. Y también lo vemos en Perú, en Ecuador, en Brasil ni se diga, donde hay una importantísima cantidad de gente blanca, en Argentina igual, en todos los países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, existe ese prejuicio racial que se da por la cantidad de melanina, de pigmento que hay en la piel de cada quien. Entonces, teorías como la eugenesia, por ejemplo, que estuvo tan de moda en lo que tiene que ver con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que decían, y esto se valieron los nazis, que decían que la superioridad aria, el color de la piel, pues obviamente los blancos eran superiores a las demás razas. La eugenesia pues trataba también de argumentar científicamente algo que se cayó después, porque es que, hombre, los mayores astrofísicos de la NASA son hindúes, gente de piel oscurísima, y hay gente negra súper brillante. Obviamente que la inteligencia nada tiene que ver con el color del pellejo, con el color de la piel. Eso está absolutamente absurdo de creer o pensar en esa superioridad racial, porque el concepto de raza está mandado a recoger. Recuerda que ahora lo que impera es el concepto de etnia. Entonces, bueno, y también en algún momento en la universidad, yo me acuerdo un profesor que nos hacía caer en cuenta de algo, que por ejemplo en África existían tribus que esclavizaban a otras tribus, pero entonces allá no existía un concepto de racismo, sino de etnocentrismo, y también se dio en América Latina, donde algunas etnias se sentían superiores, ya sea por cuestiones mágico-religiosas, por origen, por cuestiones, bueno, de gestas en guerras, lo que sea, se sentían superiores a otras. Pero entonces el ser humano encontró, sobre todo estos pueblos originarios de América Latina y en África, encontró una tragedia cuando llegaron los blancos a instaurar en la mente ese concepto de que el color de la piel blanco hacía a una persona superior a otra. Totalmente absurdo de pensar una cosa de esas. Me disculpan el término que voy a emplear, es una bestialidad pensar una cosa de esas.
o sea, la superioridad, y no digamos la superioridad, la capacidad del ser humano radica en su inteligencia, en su integridad, en la forma en que trate a los demás, en el valor del espíritu. Ahí es donde radica el verdadero valor del ser humano y por supuesto no en el color de la piel. Entonces me salí bastante del tema de la melanina, pero se interconectan ambas situaciones, el color de la piel por supuesto y la melanina. Recuerda que en la naturaleza en un principio se dio y todavía sigue vigente el propósito de la melanina es proteger nuestra piel, nuestro organismo de la radiación solar. Entonces pareciera ser que en términos evolutivos el ser humano como que no está muy adaptado o no está como muy acondicionado a vivir en un planeta como la Tierra donde el Sol puede ser su principal enemigo. En otro podcast analizaremos esta situación, pero como la naturaleza es tan sabia, la adaptación por evolución es tan perfecta desde ese punto de vista, nos ha permitido que a través de este pigmento tengamos esa protección frente a los rayos del Sol que nos dan vida, calor y energía, pero a veces pueden obrar en nuestra contra. Queridos amigos, qué gusto haber estado compartiendo con todos ustedes en estos minutos de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.